Hola, bienvenidos a The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Imaginen esto, los bosques de Oyamel, allá en Michoacán, las ramas así doblándose por el peso de millones de mariposas monarca. Uf, sí, es una imagen impactante. Y el aire que no está en silencio, sino que se escucha como un susurro muy bajito de tantas alas juntas. De verdad es poderoso. Totalmente. Y pensar que es el final de un viaje, bueno, el final de una etapa, ¿no? De un viaje larguísimo, de casi 5,000 kilómetros. Qué bárbaro. Justo de eso queríamos platicar hoy, ¿no? Sumergirnos un poco en las maravillas de esta migración, que es épica. Sí. Ver cómo le hacen estas criaturas para navegar esa distancia, la importancia de esos bosques, justo esos, donde pasan el invierno, y claro, la conexión cultural tan fuerte que tienen aquí en México. Sí. Y fíjate que es fascinante porque no es cualquier mariposa la que hace todo el viaje. Ajá. Es lo que llaman la supergeneración. Nace al final del verano y como que pone en pausa su reproducción. Entra en diapausa, dicen los científicos. Órale. Y por eso viven mucho más. Viven meses, no semanas como las otras generaciones. Claro, las que van subiendo hacia el norte. Y lo más increíble, o bueno, una de las cosas más increíbles, es que ninguna mariposa hace el viaje completo, o sea, de ida y vuelta. Exacto. Son como relevos hacia el norte. Pero esta supergeneración sí vuela directo a México. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo saben a dónde ir si nunca han estado ahí? Esa es la magia, ¿no? Y la ciencia detrás. No es una sola cosa. Es como un conjunto de herramientas que ya traen. Su brújula principal, digamos, es el sol. El sol, ajá. Usan su posición. Pero, claro, el sol se mueve todo el día. ¿Cómo compensan eso? Exacto. Necesitan ajustar y lo hacen con un reloj biológico interno súper preciso. Y fíjate dónde está, en las antenas. ¿En serio? ¿En las antenas tienen el reloj? Ahí mero. Eso les permite mantener el rumbo siempre hacia el suroeste. Hay unas neuronas especiales en su cerebro que procesan toda esa información del sol y del tiempo. ¿Qué cosa? ¿Y qué pasa si está nublado? Digo, no siempre hay sol. Muy buena pregunta. Pues para eso tienen un sistema de respaldo. Una brújula magnética. Magnética, como las aves. Algo así. Detectan la inclinación del campo magnético de la Tierra. O sea, saben si van más hacia el polo o más hacia el ecuador. ¡Wow! Pero aquí viene lo curioso. Parece que este sentido magnético necesita luz para funcionar. Luz ultravioleta o azul. ¿Cómo que necesita luz? O sea, Sí, como si necesitaran ver el campo magnético de alguna manera. Creen que tiene que ver con unas proteínas en las antenas, otra vez las antenas, que son sensibles a la luz. Se llaman criptocromas. brújula solar, brújula magnética, todo en este insectito. Es increíble. Es increíble. Y entiendo que todo esto, esta capacidad, está como programado, ¿no? Genéticamente. Totalmente. El puro instinto de migrar, la pausa reproductiva, hasta adaptaciones físicas para volar tanto tiempo. Fíjate, hay diferencias en un gen del colágeno que las hace más eficientes volando, como si fueran maratonistas aéreas. ¡Qué bárbaro! Todo está en los genes. Pero ojo, es un instinto como delicado. Si crías a las monarcas en cautiverio por unas pocas generaciones, pierden la habilidad de orientarse bien. Se desorientan. Un instinto poderosísimo, pero frágil. Y ese instinto las guía justo a esos bosques. Los de Oyamel, el Avis religiosa. Son lugares muy especiales, ¿verdad? Únicos. Son bosques de mucha altitud, entre 2,400 y 3,600 metros. Ya no quedan muchos y están amenazados, lamentablemente. Pero para las monarcas son el refugio ideal. He leído que funcionan como manto y paraguas. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que el bosque cerrado las protege. Mantiene la temperatura fresca, digamos entre 0 y 15 grados, pero lo crucial es que las mantiene arriba del punto de congelación. Y también mantiene la humedad alta. Ah, claro. Y eso les ayuda a ahorrar energía todo el invierno, ¿no? Porque no están activas, están como hibernando. Exacto, conservan sus reservas de grasa. Y hay otro detalle fascinante. Los troncos de los árboles más grandes, los más viejos, Ajá. funcionan casi como bolsas de agua caliente. Absorben calor durante el día y lo van soltando poco a poco en la noche. Ayudan a moderar la temperatura ahí adentro del grupo de mariposas. Por eso es tan importante que el bosque esté denso, tupido.
Si hay muchos claros, pierden esa protección térmica. Es todo un microclima perfecto para ellas. Y bueno, además de las mariposas, esos bosques son súper importantes para la biodiversidad en general y son fuente de agua para millones de personas, ¿no? Definitivamente. Su destino está muy ligado al nuestro. Y bueno, enfrentan amenazas fuertes. La tala, el cambio de uso de suelo, el cambio climático. Sí, he oído que hasta están pensando en como migración asistida, o sea, plantar oyameles más arriba en las montañas, previendo que el clima cambie. Se están explorando opciones, ¿sí? Es que la conexión es muy profunda. Y eso se ve clarísimo en la cultura. ¿Sabes cuándo llegan masivamente a los santuarios? Pues cerca de noviembre, ¿no? Justo, casi exacto para el Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre. No me digas. ¡Qué coincidencia! Para las comunidades indígenas de ahí, los purépechas, los mazaguas, no es coincidencia, para nada. ¿Qué? ¿Qué creen ellos? Creen que las mariposas son las almas de sus ancestros, de sus difuntos, que regresan a visitarlos en esos días. Es algo muy arraigado, muy profundo. Qué bonito, las almas de los ancestros. ¿Sí? Y el nombre purépecha para ellas es barácata, que también significa algo así como la cosechadora. Las ligan a los ciclos de la vida, de la tierra, de la cosecha. Hay ecos de eso desde tiempos prehispánicos. Incluso se habla de guerreros aztecas que renacían como mariposas. Entiendo. Entonces, ¿esta creencia, esta reverencia, ayuda a protegerlas? Muchísimo. Es un motor de conservación súper potente. Para muchas comunidades, proteger los bosques donde llegan las mariposas es un deber sagrado. Organizan patrullas para vigilar que no haya tala ilegal, hacen reforestaciones. Claro, tiene todo el sentido. Y bueno, también el ecoturismo, si se maneja bien, puede ser una alternativa económica que ayude a conservar. Oye, y hablando de conservación, hace poco salió una noticia como alentadora, ¿no? Que la población que llegó este último invierno, 2024-2025, ocupó casi el doble de bosque que el año anterior. Sí, fue una buena noticia. Un respiro. Aunque bueno, hay que decir que todavía están por debajo del área que se considera como un umbral para que la migración sea sostenible a largo plazo. Claro, no hay que cantar victoria. Exacto. Nos recuerda que es un fenómeno increíblemente espectacular, pero también muy, muy frágil. Pensar en todo eso, en el viaje, la navegación, el bosque, las almas. ¿Quién sabe cuántas historias, cuántos viajes ancestrales caben en unas alas tan pequeñas y frágiles? Es una lección constante, ¿no? La migración de la monarca es como esta red increíble donde se junta la biología más precisa, una ecología súper delicada que depende de un lugar muy específico y una herencia cultural profundísima que, al final, ayuda a protegerla. Es fascinante. Pues sí, una maravilla que tenemos aquí. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima en The Language Year.